橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Historia paralela. Antes del capítulo. Un padre diferente. Nota del autor. Es canon para el fanfic, pero transcurre en el pasado. El capítulo 18 aún está en proceso, no se preocupen. Mikael, jueves, 28 de Seramoris, 3061. La puerta de la habitación de Doyle se cerró tras de mí. La niña se fue a dormir. Estaba agotada después de jugar con su amiga Alice todo el día. Era una niña bastante agradable, pero me preocupaban algunos hábitos que había oído que tenía en la escuela, especialmente su comportamiento hacia Uzi. Algo que debía abordar en el futuro. Me ajusté el gorro usanca marrón y el abrigo del mismo tono. Mis botas negras resonaron suavemente en el suelo de nuestra casa mientras entraba en mi habitación. Unos ojos blancos miraron a mi esposa mientras se cambiaba cuando abrí la puerta. Aunque no tuviera rasgos sexuales visibles como los humanos, su cuerpo desnudo, mientras se quitaba la camisa con un mando de Xbox 3600, seguía siendo tan hermoso como la primera vez que lo vi. Amor, la saludé. Se giró de lado mientras cogía la vieja camisa que aún conservaba de su época en aquel horrible laboratorio, que ahora usaba como pijama, se la puso y me lanzó una mirada mientras me sonreía con esos preciosos ojos rojos, enmarcados por su pelo corto de color morado oscuro. Mitch, dijo con tono burlón. Puse los ojos en blanco. ¿Todavía sigues usando ese nombre que ese becario tenía como apodo para mí? ¿Sabes que es un homenaje a él por arriesgar su vida y probablemente morir en el colapso solo para darme la oportunidad de evitar que se apoderara de todo el planeta? Replicó ella. Me acerqué a ella y le di un beso rápido. Lo sé, solo estaba bromeando. Ella me devolvió la sonrisa. Y eso es lo que me encanta de ti. Luego desvió la mirada, pensativa. Ya conocía lo suficiente a mi esposa como para saber que estaba pensando en algo serio. ¿Qué pasa, Jeva? Le pregunté, sujetándole la barbilla con una mano. Me sonrió, pero con pesar. Quiero escabullirme fuera del puesto avanzado para intentar llegar al campamento 98-7. Sé que Nori dejó allí un dispositivo de acceso que podía entrar a los laboratorios, incluido el ascensor secreto a las profundidades. Yo, he pasado suficiente tiempo lamentando la muerte de Nori, y he alejado a nuestra pequeña cucolca de Uzi porque tenía miedo, y eso estuvo mal. Pero si alguno de ellos lo tiene, entonces tendremos que ir a buscar el parche tarde o temprano, y Cabin Fever podría ser el único lugar donde exista una copia. Dudo que el director, escupió el título como ácido nanotecnológico, hubiera guardado una copia en cualquier otro lugar del planeta. Me quedé paralizado y luego negué con la cabeza, haciendo una mueca pero con determinación. No. Absolutamente no. Porque sé que te llevarías a Doyle con nosotros, y es demasiado joven para eso. No la voy a poner en riesgo así. Podemos ir cuando sea mayor. Si tiene el solucionador, incluso ahora Jeva se estremeció al oír el nombre, entonces tienes que estar ahí para enseñarle a usarlo de forma segura. Uzi también. Sé que dejaste esa nota por si acaso ocurre lo peor, pero ambos te necesitarán, cariño. Hice una pausa y luego hice algo que debería haber hecho cuando murió Nori, pero cedí para intentar dejar que mi esposa procesara esa pérdida. Y tienes que intentar reconciliar a nuestra hija con nuestra sobrina. Nori se enfadaría muchísimo contigo si supiera que manejas las cosas así. He oído rumores de que la amiga de Doyle, Litchi, acosa a Uzi, y que Doyle simplemente lo ve todo. Y ni hablemos de lo mucho que Khan se ha convertido en una sombra de lo que era.
Si no hubiera intentado ayudarte a sobrellevarlo, yo misma habría acogido a Uzi. Me planto. Tienes que arreglar lo que has provocado. Esas chicas se necesitan la una a la otra. Yeva parecía cada vez más culpable mientras yo seguía hablando, y simplemente se arrastró hasta nuestra cama, se sentó y se desplomó cuando terminé. Tienes razón, Mikhail, me dijo. Nunca debí haber hecho eso. Cuando empiece el año nuevo, dentro de un mes, empezaré. 3062. 10 años después de que todo se fuera al traste. Entonces llevaré a nuestra pequeña Kukolka aparte, le diré que me equivoqué y la llevaré conmigo para disculparme con Uzi por haber alejado a Doyle de ella. Me acerqué a ella, me senté a su lado y la abracé, y ella me devolvió el abrazo. Mientras admitas tus errores e intentes enmendarlos, todo estará bien, cariño, le dije. Yeva suspiró. Solo espero no llegar demasiado tarde. Soltó una risa sarcástica. ¿Sabes algo gracioso, Mikhail? ¿Qué pasa, Yeva? Me gustaba mucho otro de los sujetos de prueba en fiebre de la cabaña. Se llamaba Rafael. Los humanos lo llamaban 021. Nunca lo encontré cuando ocurrió el colapso del núcleo, y estaba demasiado concentrada en sacar a Nori de allí como para buscarlo. Quizás habría terminado con él si lo hubiera encontrado entonces, y era lo suficientemente impulsivo como para haber aceptado ir a buscar el insecto conmigo. Probablemente fue lo mejor que las cosas sucedieron así. Nunca te habría conocido, ni habría tenido un hijo tan maravilloso. Y tu cabeza fría probablemente nos salvó a todos de un dron asesino. Me reí en voz baja y le di otro beso. Este duró un poco más. Me alegra haberte conocido y tener una niña tan maravillosa. Tú y Doyle son la luz de mi vida, le dije. Yeva se sonrojó y apartó la mirada. Maldita sea, Mitch. Chica gamer, respondí, y luego sonreí con picardía. ¿Sabes? Doyle está como una bombilla ahora mismo, dejé la frase inconclusa con un tono sugerente. El rubor de Yeva se intensificó, y entonces su mirada se volvió hambrienta mientras volvía a reclamar mis labios. No entramos en modo de suspensión hasta 3 horas después. Viernes, 29 de Sarah Morris, 3061. A la mañana siguiente, Doyle estaba sentada sobre mis hombros mientras yo corría por la sala, y no paraba de reír. Más rápido. Más rápido, papá. Gritaba. Oí a Yeva reírse desde la cocina. ¿Sabes? Le dije, ya estás demasiado vieja para esto. Pero es divertido, papá. Protestó ella. Oh, está bien, le dije. Solo una vez más. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el puesto avanzado en ese preciso instante. Las alarmas anunciaban una intrusión de un dron y asesino. Yeva irrumpió en la habitación, con chispas rojas parpadeando mientras preparaba su solucionador antes de asegurarse de que ambos estábamos a salvo, y lo bajó, haciendo que una docena de cuchillos de cocina cayeran al suelo con estrépito. Ya podíamos oír disparos, explosiones y gritos a lo lejos. El ruido comenzaba a aumentar. Miré a Yeva. Ella me miró. 0D. Encendí mi visera. 0D, asintió ella. Nos juntamos y abrazamos a Doyle. Nuestra pobre hija parecía aterrorizada. Mamá. Papá. ¿Qué está pasando? Yeva se separó del abrazo y abrió un armario que contenía el equivalente a vodka para drones. Estaba vacío, y lo había estado desde que encontré a Yeva con 5 botellas dentro la noche que perdimos a Nori, y tiré todo lo demás. Era un mueble viejo, con unas rendijas por las que se podía ver, pero el dron asesino parecía tan absorto en su matanza indiscriminada, a juzgar por la cantidad de disparos y explosiones que se hacían cada vez más fuertes, que era muy probable que pasara por alto el armario por completo. Llevé a Doyle en brazos y la senté frente a él. Ambas abrazamos a nuestra hija con todas nuestras fuerzas, por lo que bien podría ser la última vez. Te queremos muchísimo, cariño, le dije, conteniendo las lágrimas mientras los sonidos de la muerte que se avecinaba se acercaban cada vez más afuera. Más que nada en el mundo, le dijo Yeva. Pero necesitamos que te escondas en este armario ahora mismo, que te quedes quieta y no hagas ruido, ¿de acuerdo? Mamá. Te quiero, muñeca. Te quiero muchísimo, Yeva empezó a llorar. Yo apenas podía contenerme. Pero necesito que me prometas que te quedarás quieta y no harás ningún ruido aquí hasta que venga alguien de la WDF, por favor. ¿Puedes hacer eso por mamá y papá? Necesitamos que lo hagas y que te portes bien. Nos abrazó con más fuerza a ambos, todavía igual de confundidos y asustados. Está bien, mamá, papá. Lo prometo.
Tienes que hacerlo, Kukolka, le dije, usando por una vez el apodo cariñoso que Yeva también usaba. Es muy importante. El dron asesino seguía acercándose. Doyle observó nuestras expresiones suplicantes, las lágrimas en el rostro de Yeva, y a pesar de las lágrimas de miedo que también corrían por sus mejillas, asintió con la cabeza con la mayor determinación que una niña de 7 años podía mostrar. Lo haré, mamá, papá. Así que no tengan miedo. Yeva contuvo un sollozo y abrazó a Doyle con más fuerza. Te quiero mucho, Doyle, dijo, y luego la soltó. Le revolví el pelo por última vez, le dije. Yo también te quiero, y luego la solté. Entre las dos la llevamos al armario, la encerramos dentro y cerramos la puerta con llave. Un rápido destello rojo apareció alrededor de la cerradura. Yeva la selló para que Doyle no corriera el riesgo de abrir las puertas accidentalmente o siquiera hacerlas vibrar. Nos pusimos de pie y caminamos hacia el centro de la habitación. Miré a Yeva mientras los disparos se hacían cada vez más fuertes. No tardaría. Hubo otra explosión, mucho más cerca. Me pregunté vagamente si se trataba de alguno de nuestros vecinos que acababan de morir a manos de ese monstruo. Podía oír risas sádicas resonando entre los estallidos de las balas y los gritos de los drones moribundos. Respiré hondo y hablé rápida y suavemente, lo suficiente para que Doyle no me oyera por el ruido. Yeva. No uses tu solver para defenderte. Y dale la vuelta a tu cordón y escóndelo debajo de tu camisa. Solo entonces me di cuenta de que aún no se había cambiado la camisa gris con la que había dormido. Ya no había tiempo. Continué. El dron asesino va rápido. Puede que no revise a todas las personas que está matando aquí. Si no das ninguna pista de que tienes el solver, puede que no te devore el núcleo. Hay una posibilidad de que sobrevivas. Omití que yo no sobreviviría, de todos modos. Mejor que viva y esté ahí parado, a que muramos las dos. Dios mío, que tuviera el solucionador y tuviera que lidiar con ello sola, sin más que la nota que le dejó Yeva. Hice una mueca al darme cuenta de que no sería capaz de resolver el asunto de Litchi, y recé en silencio a quien quiera que me escuchara para que alguien más lo hiciera. Yeva me miró, me atrajo hacia ella y me rodeó con sus brazos. Le devolví el abrazo y nos dimos un último beso desesperado. Los sonidos de la muerte afuera eran una cacofonía. Nos separamos. Te amo, Yeva, le dije. Yo también te quiero, Mikhail. Nos dedicamos una sonrisa con lágrimas en los ojos. Chica gamer, bromeé por última vez. Su voz se quebró, pero me dedicó una sonrisa teñida de lágrimas y respondió a mi comentario con un sincero Mitch. La puerta principal del refugio se abrió de golpe y ambos vimos al monstruo que irrumpió para matarnos. El dron asesino era una modelo femenina con un corte bob, una cruz de cazadora que brillaba con un amarillo fundido mientras se reía a carcajadas, con el rostro manchado con el aceite de los inocentes mientras me apuntaba con una metralleta y disparaba. Yeva me empujó a un lado sin dudarlo. Hubo una fracción de segundo en la que pudo haber redirigido la bala con su solver, pero no lo hizo, y le dio en el hombro y casi le arrancó el brazo al lanzarla hacia atrás, con los ojos parpadeando mientras caía al suelo. Luché contra el impulso de gritar. Mientras su pecho estuviera bien, podría recuperarse. El dron asesino se abalanzó hacia adelante, saltando sobre su cuerpo, y sentí un escalofrío hasta que la vi usar sus dientes para desgarrar la parte inferior del torso de Yeva, el aceite chapoteando audiblemente mientras desgarraba a mi esposa. Gritó durante unos segundos, ahogado por la risa del monstruo que la desgarraba, antes de que el dron asesino se apartara de su canibalismo y apuntara su arma a la cara de Yeva, vaciando una sola bala antes de transformar sus manos en horribles garras, inclinándose de nuevo y arrancando 2 pedazos de la parte inferior del torso de mi esposa mientras el aceite salpicaba por toda la habitación, e incluso sobre mí. Me quedé paralizado, porque el fluido que salía de Yeva no era completamente aceite en ese momento, pero el dron asesino de alguna manera no se dio cuenta de eso, aunque lo que le preocupaba mucho más inmediatamente era que levantara una de esas garras para bajarlas en un arco que las llevaría directamente al pecho de Yeva. Me puse de pie de un salto y, en lugar de esperar la muerte, decidí al menos darle un puñetazo en la cara a ese monstruo antes de irme. Lo derribé con todo mi cuerpo, lo tiré al suelo y le golpeé la cara con los puños, 1, 2, 3 veces. Sentí que algo crujía bajo mis nudillos en el tercer golpe, y me preparé para un cuarto. Jadeé y tosí aceite mientras unas garras me atravesaban el pecho. Ignoré una larga lista de advertencias, mi UD empezó a apagarse mientras mi visión se desvanecía. Ya sabía que esas garras habían atravesado mi núcleo. Y no un núcleo de solución. Estaba muriendo, sin la menor duda.
Miré fijamente al dron asesino que me empalaba y escupí sobre su visor mientras ella apretaba los dientes. Una de las bombillas amarillas en la parte superior de su cabeza estaba agrietada y goteaba líquido, pero ya se estaba curando ante mi mirada que se desvanecía. Me arrojaron sin fuerza a un lado, aterrizando en un ángulo que me permitió girar la cabeza lo suficiente para ver que el torso superior de Yeva seguía intacto, pero que una cantidad espantosa de aceite se había derramado por todas partes a causa de sus heridas. Su brazo se había regenerado, pero el resto de su cuerpo ya no. Aún así, reprimí el impulso de sonreír ante mi victoria rencorosa, al ver que el dron asesino se centraba en mí en lugar de en mi esposa, al menos había hecho sangrar a mi asesino, y dejé que el miedo finalmente me dominara. Fingí que mis manos harían cualquier cosa para evitar mi muerte mientras las levantaba débilmente frente a mí. Si alguien ahí fuera me está escuchando, supliqué en mis pensamientos, mientras mi señal de audio se cortaba y la imagen parpadeaba cada vez más, por favor, que Yeva y Doyle estén a salvo y... Apenas vi una de las manos del dron asesino volver a apuntar a la metralleta. Estaba de espaldas al armario. Doyle seguía sin emitir sonido alguno. Era una chica tan valiente. Me entristecía no poder verla crecer ni que encontrara a alguien a quien amar. Vi cómo la cruz del cazador en la mirada del dron asesino se desvanecía para ser reemplazada por dos ópticas amarillas que reflejaban las mías. Eran cegadoras, pero la más mínima inclinación en las cejas de sus ojos insinuaba un dolor oculto bajo ella, y en ese momento, me di cuenta de que si el solucionador pudo poseer a Nori y Yeva antes de que fueran parcheadas, los drones asesinos también podrían ser víctimas del solucionador. Y sentí lástima por este dron asesino. Apuntó con el arma a mi visión moribunda, lo que quedaba de Mute parpadeaba con un número creciente de advertencias de error fatal, y miré fijamente el cañón. La boca del cañón de esa arma brilló. Nota de la autora. Joder. Lo escribí en papel digital en 1 hora y media, y de verdad me puse a llorar mientras lo escribía. Ni se les ocurra pedirme más fragmentos hasta que termine el capítulo 18. Además, antes de que alguien pregunte, la WDF estaba demasiado traumatizada por la muerte masiva y la carnicería como para darse cuenta de que el petróleo derramado en el hábitat de Doyle no era del todo puro, y la presciencia de V hizo que ella tampoco lo notara. Y un aplauso para Mikhail. El tipo luchó hasta el final, hizo sangrar a V con sus puños, escupió en la cara de su asesino y, aún así, sintió lástima por V en sus últimos momentos.